Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. Tres ministros de Economía se han sucedido en Argentina a lo largo del último mes. El día 4 de julio, el independiente Martín Guzmán, que llevaba ahí desde la llegada de Alberto Fernández al poder en 2019, presentó su renuncia. Ese mismo día, el presidente anunció que su sucesora sería Silvina Batakis, una economista de la casa que venía de la Secretaría de Provincias, pero Batakis no duró mucho en el cargo. Justo un mes después, el 3 de agosto, renunció al ministerio y fue premiada con la presidencia del Banco Central. Fernández tuvo que improvisar de nuevo y entregó la cartera a Sergio Massa, que venía de presidir la Cámara de Diputados. Todo este baile de ministros es la cara más visible del recrudecimiento de la crisis económica en Argentina, que no ha hecho más que empeorar a lo largo del presente año. El país ya traía una situación económica muy comprometida desde antes de la pandemia, en 2019, cuando Fernández ganó las elecciones a Mauricio Macri. En aquel momento Argentina ya estaba en crisis, pero los confinamientos, que en este país fueron especialmente duros, el enfriamiento económico subsiguiente y la inestabilidad internacional de este año han llevado al Estado argentino al borde mismo de la bancarrota, una situación que sus gobernantes conocen bien porque Argentina lleva décadas flirteando con la quiebra. Para evitar el derrumbe, el gobierno de Alberto Fernández acaba de refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares con el FMI, gracias a un acuerdo destinado a evitar eso mismo, que la República presente la suspensión de pagos antes de fin de año. Fernández se comprometió ante el FMI a reducir gasto público para cuadrar las cuentas, pero nada, sigue creando dinero, por lo que los analistas descuentan que la devaluación del peso irá a más. Con ella se incrementará la inflación, que de nuevo ya era alta hace 2 años, pero que ahora se ha colocado en niveles insoportables, por encima del 70% interanual. Como consecuencia, los argentinos de a pie huyen de su propia moneda y tratan de hacerse con unos dólares cada vez más caros y cada vez más escasos. Massa es un político profesional que ya trabajó en la administración de Néstor Kirchner como responsable de la seguridad social y luego como jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta, hoy es vicepresidenta. Bien, pues se encuentra este hombre frente a la mayor crisis inflacionaria de los últimos 30 años en Argentina. Se enfrenta también a un creciente malestar social y a una crisis dentro del gobierno, ya que el sector izquierdista de la coalición, el sector encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se opone a los recortes de gasto público que hoy por hoy son imprescindibles para estabilizar la economía. Massa no parece un candidato reformista, precisamente si nos fijamos en su currículo y en su pasado. Es poco probable, por no decir imposible, que sacrifique su propia carrera a solo un año de las elecciones presidenciales, a las que podría llegar a presentarse como líder del Frente Renovador. Fue también uno de los fundadores de este frente. El Frente Renovador es uno de los integrantes de la coalición que llevó hasta la Casa Rosada a Alberto Fernández hace 3 años. No sería la primera vez que Massa se lanza por la presidencia. Es un tipo muy ambicioso. En 2015 se presentó, quedó tercero y aunque no pasó a segunda vuelta, se hizo con el 21% de los votos. Vamos, que tiene algo de tirón popular. Es posible que Massa utilice el Ministerio de Economía, recrecido además con las carteras de Producción y Agricultura, como plataforma para convertirse en presidente a partir del año próximo. Pero la situación económica en Argentina es realmente mala, mucho peor que hace 3 años. Una cartera como la de Economía hoy en Argentina no es un regalo, es lo más parecido a un potro de tortura. El hartazgo por la perenne crisis económica alcanza a todas las capas sociales, incluyendo, por supuesto, a los que votaron por Alberto Fernández en 2019. No hay espacio, además, para soluciones intermedias. O se cumple con el FMI, reduciendo gasto para atender la deuda, o el país quebrará, ocasionando una crisis como la de 2001, pero en un entorno internacional muchísimo más enrarecido que el de aquel entonces. Todos lo saben, pero los cálculos políticos a corto plazo podrían pesar más. Argentina se encuentra ante el dilema del tranvía. Habrá víctimas y el gobierno tiene que decidir cuántas y cuándo.
La tasa de inflación anual en Argentina superó el 70% a finales de julio, el mes de julio, y está ya a mediados de agosto por encima del 71%. Esto es la tasa más alta desde principios de los 90, es decir, desde hace ya pues unos 30 años aproximadamente. Ojo, esto no es una estimación, son datos oficiales que ha hecho públicos el gobierno argentino. En otros tiempos, los tiempos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaba prohibido en Argentina no solo publicar datos sobre inflación, el gobierno se lo prohibió a sí mismo y no los publicaba, estaba prohibido también denunciar que la inflación era muy alta. Estaba prohibido hablar de inflación y así, muerto el perro, muerta la rabia. El que osaba meterse en ese charco a través, por ejemplo, de un periódico, vigilar las redes sociales, que en aquel entonces todavía no estaban tan implantadas como en nuestros días, pero ya existían, pues era más complicado. Pero sí era fácil, y sigue siendo fácil, vigilar lo que se decía en televisión, en la radio o en los periódicos. Bien, quien lo decía en un medio de comunicación se exponía, ya digo, una sanción administrativa. Así que la inflación, que se medía, o por lo menos se aproximaba, se medía mediante un cálculo indirecto. Se estimaba en función de la pérdida de poder adquisitivo del peso, que eso no podía ocultarlo Cristina Fernández de Kirchner ni nadie en su gobierno. Alberto Fernández no ha llegado a tanto. El INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, publica los datos de inflación que estarán, como en todos los países, más o menos cocinados, pero que al menos permite hacernos una idea somera de cómo el peso pierde valor de forma sostenida. Porque esto es importante remarcarlo, la inflación no es que suban los precios, esa es su consecuencia. La inflación es la pérdida de valor de la unidad monetaria y como consecuencia de esa pérdida de valor, los precios suben, simplemente. Si ponemos algo a la venta, cualquier cosa, y sabemos de antemano que la moneda en la que se va a librar el pago por ese producto, por ese servicio, vale menos que hace un mes o menos que hace una semana, lo que hacemos es pedir más de esa unidad monetaria. Esto es así desde siempre. La inflación no es algo que se haya inventado ahora, ni muchísimo menos. Nuestros antepasados, desde por lo menos tiempos de la antigua Roma, vienen padeciéndola por la irresponsabilidad de los gobiernos, que gastan a veces, a menudo, por cierto, muy por encima de nuestras posibilidades y crean dinero para tapar el agujero que ellos mismos han cavado. Bien, volviendo con la Argentina de nuestros días, la inflación está, como os decía antes, en el 70%, pero muchos son los analistas que la sitúan en el entorno del 90% a finales de este año. Eso colocaría a Argentina en el grupo de cabeza de la inflación mundial, junto a Venezuela, Turquía o Sudán. De hecho, ya está por encima de la de Venezuela. Esto para que nos hagamos una idea. En Venezuela, la verdad es que se ha contraído mucho sobre esa hiperinflación que tuvieron y que padecieron hace unos años. La inflación desbocada no solo afecta a Argentina, afecta a otros muchos países, está dejando a muchísimos países empantanados, especialmente países en desarrollo. Esto lo que ha provocado es que veamos, especialmente a través de reportajes en prensa económica, como en algunos lugares del mundo, pues la gente más pobre está recurriendo de nuevo al trueque, ya que nadie se fía de la moneda nacional, o les aboca a los mercados de divisas paralelos, algo de lo que, por cierto, en Argentina saben bastante. Desde hace años los argentinos conviven con varios tipos de cambio en el dólar. Tienen por un lado el cambio oficial, por otro el dólar turista que llaman, que es el cambio que se aplica en las compras realizadas con tarjeta de crédito en el exterior del país, y por último está el dólar blue, que en honor a su naturaleza, la verdad es que debería llamarse dólar black, porque opera en un mercado informal, es decir, podrían llamarlo perfectamente dólar negro, pero bueno, se le conoce, desconozco yo las razones por las que le llaman dólar blue, pero ese es el dólar libre, vamos, el que nos dice exactamente cuánto vale el dólar en pesos cada día, cada hora, porque el tipo de cambio va variando en función del lugar y del día. Hoy, por ejemplo, lo acabo de mirar, un dólar oficial cuesta 135 pesos, el dólar turista 247 pesos y el dólar blue 285 pesos. Esto os estoy dando datos de hoy, ya veremos lo que será mañana o pasado mañana. Luego, aparte de estos $3, hay más para los que, claro, necesitaría un programa entero, una contracrónica solo para explicar la tormentosa relación de los argentinos con el dólar. Tenemos el dólar ahorro, el dólar mayorista, el dólar solidario,
cambio, el dólar contado con liquidación, está también el dólar bolsa, también se le conoce como dólar MEP, es decir, mercado electrónico de pagos, y creo que me dejo alguno. Son tantos los tipos de cambio que es difícil mantenerse al día. De ahí que cualquier argentino, si necesita hacerse con dólares, cosa que procura hacerse, si es posible, todas las semanas para poder acceder a productos de consumo, pues bueno, y sobre todo huir de su propia moneda, porque sabe que va a perder muchísimo valor, pues se informa a través del periódico o sobre todo, lo más importante, a través de infinidad de páginas web que hay informando del cambio al día. Lo que el gobierno argentino quiere, lo que realmente desea, es que sus súbditos no utilicen dólares y que se las arreglen con los pesos que imprime. Pero esos pesos cada vez valen menos, así que para evitar que se deshagan de forma masiva de todos sus pesos y los cambien por dólares, hay un mecanismo llamado cepo cambiario, que se inventaron los Kirchner hace ya muchísimos años y que, bueno, pues lo quitó Macri y lo ha vuelto a poner Alberto Fernández. Esto tiene consecuencias. Esto lleva al argentino de a pie a cambiar sus pesos en el mercado blue, que es siempre el más caro, pero también es el más accesible. El cambio del dólar blue es completamente libre y se realiza pues de forma informal, en casas de cambio clandestinas, evidentemente. Allí las denominan cuevas, o directamente por la calle, donde los que tienen los dólares los venden en transacciones privadas. Los argentinos, siempre ocurrentes y precisos con los nombres que le ponen a las cosas, a estos que venden dólares por la calle los llaman arbolitos. Me parece una cosa, ya digo, de una precisión absoluta. Los problemas de Argentina, de cualquier modo, no se limitan a la inflación. Algo que por lo demás es algo común en Argentina, o ha sido algo muy común en Argentina a lo largo de las últimas décadas. Están muy acostumbrados. Todos los argentinos saben convivir con la inflación porque la han padecido en algún momento de su vida o directamente prácticamente toda su vida. No es como nos sucede en España, donde no nos acordábamos de lo que era tener los precios en el 10%, porque la última vez que esto sucedió fue hace 40 años y muchos de los españoles que están hoy pululando pues no vivían, y otros que sí vivíamos hace 40 años éramos niños pequeños, así que no nos podemos acordar. En Argentina la inflación no baja del 10% desde el año 2009, eso para empezar, y en los últimos 3 años se ha ido por encima del 50%. Pero si echamos la vista más atrás en el tiempo, nos encontramos con que, pues con la excepción de los años comprendidos entre el 94 y el 2001, el año de la crisis, bueno, en esos años llegó a estar muy bajo la inflación, incluso hubo deflación 2 o 3 ejercicios. Bien, pues quitando esos, son nada, 6, 7 años, la inflación en Argentina siempre ha estado en niveles estratosféricos. Entre 1989 y 1990 hubo una hiperinflación que superó el 3000% en el año 89, y antes de eso, durante la década de los 80, se mantuvo siempre por encima del 100%, y en el año 1984, también en 1985, según estoy viendo aquí, estuvo por encima del 600%. Vamos, creo que pocos en el mundo saben tanto de inflación como los argentinos. Es por ello que nos miran a los europeos y a los estadounidenses ahora con una media sonrisa cuando ponemos el grito en el cielo porque el IPC se ha ido al 10%. Bien, lo sorprendente es que no hayan aprendido como se aprendieron los alemanes de aquella hiperinflación. Se pensó en los años 90, después de la hiperinflación del 89-90, que Argentina ya había aprendido y que nunca más volvería a tener un episodio tan doloroso. Pero no, los argentinos no han terminado de aprender porque siguen encadenando, no han vuelto a tener una hiperinflación como la de aquel entonces, pero han tenido, especialmente ya en este siglo, inflaciones insistentemente altas, obstinadamente altas. Aparte de la inflación, Argentina tiene que lidiar con más problemas. No solo está el tema de la inflación. Si solo fuese una cuestión de la inflación, de hecho decíamos que era la consecuencia antes de la pérdida del valor de la moneda, pero es que es también un síntoma de problemas subyacentes. En el caso de la Argentina actual, el Estado tiene que lidiar con un déficit público muy alto y una deuda pública también muy alta. De hecho, si echamos un vistazo a los indicadores, lo que vemos es que ambos, déficit público y deuda pública, son propios del primer mundo. No se ponen al lado de los déficits gigantescos que encontramos en países europeos o las deudas de países como, qué sé yo, Italia o Francia, la propia España o Estados Unidos, que tiene una deuda pública muy alta y nos parecería que forma parte de Europa, vamos, desde el punto de vista del porcentaje. El déficit en Argentina ronda el 5% sobre el PIB y la deuda el 80% sobre el PIB. Si Argentina fuese un país rico, con una moneda fuerte, como el dólar o como el euro, pues no pasaría gran cosa. Pero claro, ni es rico ni el peso vale demasiado.
Para los argentinos esto es un día más en la oficina. Esa es la verdad. Los más mayores tienen, no sé cómo decirlo, una sensación de déjà vu, de algo que ya han vivido una o dos veces. Cualquier argentino mayor de 40 recuerda el argentinazo del año 2001, lo recuerda perfectamente porque entonces tenía 20 y tantos. Y cualquier argentino mayor de 50 recuerda a la perfección, si tiene más de 60, además la padeció en sus propias carnes de manera muy dolorosa, la hiperinflación de finales de los 80. Todos estos que recuerdan se temen algo parecido. Aún no saben por dónde va a romper la cosa, no saben si decidirán aplicar un plan de recortes que deriven protestas callejeras o si el gobierno permitirá que el país declare la suspensión de pagos y eso provoque protestas callejeras. En ambos casos, la crisis, tanto en la calle como en política, está asegurada, más aún cuando el año próximo hay elecciones presidenciales. No sabemos aún qué día exacto serán las elecciones, en qué día se celebrarán, pero las últimas se hicieron el 27 de octubre de 2019. Sí que queda poco más de un año, en el caso de que vuelvan a hacerlo a finales de octubre, poco más de un año para que los argentinos vayan a las urnas y algo menos para que arranque la campaña electoral. En las últimas elecciones, las de 2019, la crisis económica del último año del macrismo fue la gran protagonista. Aquí en la Contracrónica cubrí aquellas elecciones, hice algunos programas hablando de los candidatos, de las posibilidades que tenía de revalidar el cargo Macri, que no eran muy grandes, a tenor de las encuestas en aquel entonces, de cómo al final terminó ganando Alberto Fernández. Bien, cualquier contraescucha que venga de esa época, del año 2019, pues siguió puntualmente las elecciones. Y uno de los temas, el tema por antonomasia en aquel momento, ojo, faltaban unos meses para la pandemia, pero ni nos imaginábamos que nos iba a suceder algo así. De hecho, creo que Alberto Fernández se las prometía muy felices cuando tomó posesión del cargo a principios de diciembre de 2019, cuando faltaban pues apenas 3 o 4 meses para que empezase todo esto. Bien, en aquel entonces el tema fundamental fue la economía. Bien, lo que tenemos hoy, han pasado 3 años de aquello, es esa misma crisis, pero con esteroides. Argentina ha empeorado en todos los indicadores posibles. La pandemia le ha pasado por encima, bueno, como al resto de países del mundo. La gestión de la pandemia, además, en Argentina no ha sido especialmente buena por parte del gobierno. Hubo unos confinamientos durísimos, la economía llegó a paralizarse prácticamente por completo, pero bueno, también eso sucedió en otros países del mundo, al igual que las maldiciones de este año, como la guerra en Ucrania, los problemas de suministro y cómo se ha estrangulado el suministro a nivel global, la crisis energética, por supuesto, pero vamos, Argentina ya venía tocada. Actualmente, en torno al 40% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza. La economía, que está altamente dolarizada, debido a que, como os decía antes, el valor del peso argentino está devastado, pues se está dejando sin reservas de divisas al país. Comprar dólares en el mercado legal es muy complicado, así que los argentinos tratan de obtenerlos a un precio mucho más alto en estas cuevas, en estos vendedores o estos arbolitos que venden dólares libres. Pero claro, lo hacen, porque lo hacen en cuanto pueden. Lo primero, una de las prioridades es deshacerse de sus pesos, porque saben que mañana valdrán menos. Incluso si salen al extranjero, ojo, que no está muy lejos de ciertas partes de Argentina, como por ejemplo la capital. Desde la capital, desde Buenos Aires, tan solo tienen que tomar un ferry a Montevideo, pero es que Argentina además tiene miles de kilómetros de fronteras internacionales, tiene una larguísima con Chile, otra con Paraguay, con Brasil, por supuesto, con Bolivia. Bien, pueden salir por infinidad de sitios y los argentinos, que son grandes viajeros, además salen. Pero pongamos el caso de un porteño que toma el ferry, el buquebús, y cruza hasta Montevideo para visitar a un familiar o simplemente por turismo. Cruza Montevideo y paga una comida, una cena, cualquier cosa que compre en una tienda, lo paga con su tarjeta de crédito. Bien, en ese caso el Estado le aplica un recargo de casi el 50% sobre la transacción. Esto ya es una carrera desesperada por evitar la fuga de divisas. Ante semejante panorama, que como vemos es especialmente negro, ¿qué hace el gobierno?
Pues lo único que sabe hacer el gobierno argentino, que es gastar mucho más de lo que ingresa. El Banco Central sigue imprimiendo más y más pesos y entre ambas cosas empujan el valor del peso a la baja, lo que empeora aún más la inflación. Es una especie de círculo vicioso del que no han encontrado la manera de salir, porque la manera de salir es dolorosa y no quieren proporcionarse ese dolor. Para contener la sangría, la semana pasada el Banco Central de Argentina, el Banco Central de la República Argentina, que es así como se llama oficialmente, subió los tipos de interés para unos niveles altísimos, de locos. Vamos, el tipo de referencia ahora mismo en Argentina es el 69,5%. Claro, cuando aquí hablamos de una gran subida de tipos y hablamos de, qué sé yo, medio punto, a los argentinos, de nuevo, lo nuestro les suena a puro chiste. Bien, pues esto de subir ya los tipos al casi el 70% ya es un postrer intento por controlar la inflación, que no lo harán, pero secará aún más la inversión y el crecimiento económico. A modo de guinda en el pastel, Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional nada menos que 40.000 millones de dólares del préstamo que solicitó Macri en 2018. Fernández y los peronistas en aquel momento le atacaron con saña por entregarse al FMI, que es uno de los grandes cocos de la izquierda argentina, pero ellos también han ido a refinanciarse al fondo. A principios de este año solicitaron al FMI 44.000 millones, básicamente para devolver lo que ya debían. A cambio, se comprometieron a sanear las cuentas, cosa que por supuesto no han hecho. Esto ha provocado que en la sede del FMI en Washington haya empezado a cundir el nerviosismo. Podría ser que Argentina se declarase en quiebra. Y ojo, no sería la primera vez. Como en el caso de la inflación, en el de las quiebras los argentinos también saben mucho. Desde que se unió al FMI, esto fue en el año 1956, Argentina ha pedido ayuda al fondo en 22 ocasiones. 22. En 2001 les informó que no pagaban, creo que eran 21.500 millones de dólares, porque estaban secos, porque no podían pagarlos. Tras aquella crisis, la crisis de 2001, el conocido como argentinazo, muchos argentinos empezaron a culpar y aún culpan 20 años después al FMI por imponer condiciones muy duras que empeoraron la crisis económica del país. Culpaban en definitiva al acreedor, algo habitual en estados altamente endeudados. Esto no es privativo de los argentinos, sucede en todos los países con una deuda muy alta, cuyos gobiernos se las apañan para convencer a parte de la opinión pública, a veces a la mayor parte de la opinión pública, de que el culpable de todo lo malo es quien les ha prestado el dinero. Pero es culpable solo una vez, se lo han gastado y ya no pueden devolverlo. Este relato, que en Argentina lo comieron como si fuese miel, todavía lo siguen repitiendo. Y no solo en Argentina, lo de la culpa la tiene el acreedor es bastante corriente. En España lo pudimos ver allá por el año 2011, 2012, 2013, como buena parte o directamente toda la izquierda culpaba a los acreedores y no a quien se había gastado de manera insensata ese dinero. Y ojo, lo volveremos a ver en los años venideros porque el gobierno español también está muy endeudado. Y tiene además un problema añadido, y es que se endeuda en una moneda que no emite, como el caso del gobierno argentino, que mal que bien sigue teniendo esos pesos, son andrajos, pero todavía puede emitirlos. El que España estaría exactamente como Argentina si no tuviésemos el euro como valladar. Bien, pues ese es uno de los problemas principales, y es que no terminan de entender que la culpa de que el gobierno no pueda pagar es del propio gobierno porque ha gastado más de lo que tenía. Cuando acuden al FMI o al mercado de deuda para pedir, entonces esos mismos políticos y esos mismos periodistas que luego acusan al FMI de todo lo malo, entonces no, todos los acreedores son buenos, son todos honrados inversores que confían en la economía nacional. Luego ya se convierten en buitres desalmados que especulan con los hambrientos del mundo. En fin, es una historia que ha sucedido tantas veces que creo ya que nos la sabemos de memoria. El FMI da el dinero, que no es suyo evidentemente, condicionado, es decir, no lo da por las buenas, condiciona ese préstamo a reformas que tiene que practicar el gobierno, destinadas a controlar el déficit y a minorar la deuda. Eso se traduce en menos gasto, evidentemente, se traduce en recortes en los subsidios y en los programas sociales, se traduce en descontento, evidentemente, entre los beneficiarios de la largueza estatal. Una de las razones del aumento de la subida tan bestial de los tipos de interés, que os hablaba antes, de casi el 70%, es acercarlos a la tasa de inflación. Una de las cosas que ha pedido el FMI, pero ojo, no la única.
le ha dicho a Alberto Fernández que cuadre de una maldita vez las cuentas, como bien pueda, vamos, o si no que se olvide de su ayuda. A principios del siglo XX, curiosamente que Argentina se vea en estas, es llamativo y es además doloroso, porque hace 100 años Argentina era más rica que España, que Italia, incluso que Alemania. Llegaron millones de inmigrantes europeos atraídos por la promesa de una vida mejor. Algo que, por cierto, obtuvieron durante décadas. Luego ya vino el populismo, en la persona de Juan Domingo Perón, un general que les ofreció la luna a los argentinos, y los primeros años, pocos, no muchos, pero los primeros años funcionó, porque el país era rico y tenía reservas. Luego ya la cosa fue yendo a menos. Ninguno de sus sucesores se atrevió a tocar lo esencial del peronismo, es decir, un Estado gigantesco y extraordinariamente generoso, con los subsidios de todo tipo, que han servido de base además para una corrupción muy extendida, que ha castigado a Argentina desde entonces. El peronismo, que ha ido adoptando diferentes caras y habita en casi todos los partidos políticos del país, prioriza el gasto a corto plazo para alimentar una nutrida clientela a costa del desarrollo económico a largo plazo. La realidad es que lo de Argentina ha sido un corto plazo muy largo. En Argentina hay muchísima gente viviendo del Estado. Muchísimo más de la que el Estado puede permitirse. Los sindicatos son todopoderosos y tienen infinidad de privilegios. Los impuestos para el que produce son altísimos, altísimos al nivel de los países europeos o incluso más. Luego es además un país muy proteccionista. Importar algo en Argentina es realmente caro porque los aranceles son altísimos, pero aún así no les basta. Quienes exportan también han de abonar una tasa. La soja, por ejemplo, que es uno de sus principales bienes de exportación, tiene un arancel de salida del 33%. Claro, nadie quiere invertir un céntimo en un lugar así, ya que las ganancias son inciertas, los costes seguros y las sorpresas garantizadas, porque a eso hay que sumar la afición de ciertos gobiernos argentinos por nacionalizar empresas, por expropiárselas, a sus dueños. Bueno, ahí tenemos lo de YPF de hace 10 años, de 2012, que fue arrebatada a sus legítimos propietarios, que era la petrolera española Repsol, de un día para otro y que aún colea en los tribunales 10 años después. Argentina, como os decía al principio, se encuentra ahora mismo ante el dilema del tranvía. Queda un año para las elecciones y el gobierno tiene que decidir si mantiene el tranvía, siguiendo su curso, si sigue en la misma vía y atropella a las 5 personas que hay atadas a la vía, o si lo desvía y pasa por encima de una que está atada a las vías justo después del desvío. No sabe muy bien lo que hacer y esto vendría a explicar ese baile de ministros de Economía del último mes. Pero bueno, el desvío está cada vez más cerca y, les guste o no, tendrán que tomar una decisión. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sebastián, que es de Argentina y que nos trae una grandísima noticia mierder desde el Nuevo Mundo. Hola, Fernando. Sé que te gustan mucho estas cosas, así que cuando un amigo me avisó de este interesante curso que se va a hacer en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, pensé que tenía que enviártelo. Es nada menos que las epistemologías no binarias, la biopolítica del siglo XIX desde los feminismos de Abby Ayala, queer y cyborg. El sujeto de la fármaco-porno-tecno-biopolítica en la era de las criptomonedas. ¡Ta! Te envío el póster y además el programa. Especialmente recomiendo la lectura de la parte que dice los objetivos específicos. Y además del póster y el programa, me comí un video promocional de 4 minutos de presentación del curso y por supuesto no faltaban los necesarios conceptos así como crítica epistémica, modelos de autoridad centralizada y patriarcal, metaverso descentralizado y otras lindezas. En el video el profesor cierra el video diciendo un muy natural: los esperamos, porque ahora ya no basta duplicar, hay que triplicar. Un saludo. Bueno, Sebastián, esto es una maravilla. Argentina no defrauda nunca, y menos en lo relativo a la psicología. Mira, cuando yo era niño, todos los argentinos que uno se encontraba por Madrid eran psicólogos. Había tantos que me dio hasta por pensar que algunos serían españoles que ponían acento argentino para cobrar más por la consulta. Bien, pero vayamos al tema, porque esto tiene mucha enjundia perroflautológica. Bien, os leo lo que encuentro, lo que me acaba de enviar Sebastián, que es una página de la Universidad de Buenos Aires. Bien, lo pone arriba: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, cursos virtuales de extensión 2022.
curso SV4620. Uno se memoriza antes este código que lo que viene ahora, pero bueno, la descripción del curso. Epistemologías no binarias. La biopolítica del siglo XIX desde los feminismos de Abby Ayala, queer y cyborg, el sujeto de la fármaco-porno-tecno-biopolítica en la era de las criptomonedas. Y ahí me he quedado sin aire, ya digo, que es más fácil aprenderse el código administrativo del curso. Bien, ¿de qué va la cosa esta? Porque puede significar muchas cosas, tened en cuenta que no hemos entendido nada. Bien, pone aquí, fundamentación, 2 puntos. Los feminismos de Abby Ayala, además de constituir una crítica radical a los feminismos hegemónicos, esencialistas, blancos, euro-norteamericanos, en un nunca terminado corte de apeles, producen un cuestionamiento de las categorías que legitiman el sistema de denominación de género de la modernidad/colonialidad. El organicismo romántico del siglo XIX extiende sus brazos hacia las disciplinas de la biopolítica, incluida la psicología y el psicoanálisis, hasta la Segunda Guerra. Luego de posguerra, el paradigma organicista de una organización con una natural tendencia al equilibrio va dejando lugar, incluso en la biología, al paradigma cibernético, en donde de lo que se trata es no ya de un organismo regido por una autoridad mágica, llámese sistema nervioso central, tendencia al equilibrio, etc. Así que el sistema nervioso central para esta gente es una autoridad mágica. En fin, les pinchaba yo con el pincho de un compás y se iban a enterar de lo mágico que es. Bueno, volvemos sobre el tema. Sino de sistemas cibernéticos que intercambian mensajes entre sí, como las hormonas o el sistema inmune. Sistemas dinámicos o autoorganizados que logran a lo largo del tiempo una estabilidad cada vez mayor sin la intervención de una entidad o tendencia unificante. En las últimas décadas se producen riquísimos diálogos de crítica epistémica entre los feminismos latinoamericanos, cyborg, hay un feminismo cyborg, este lo desconocía, y teoría queer, en donde una de las primeras categorías que pierde consistencia es la de la diferencia sexual, pilar de la biopolítica del siglo XIX. Sus complementos, la diferenciación cultura/naturaleza, animal/máquina, la pareja como núcleo de la organización de la sociedad, en medio del surgimiento de la fármaco-porno-tecno-biopolítica entre los años 60 y 80, la píldora, el Prozac, el Xanax, el oxicotín, el Viagra, las hormonas sintéticas, los ansiolíticos, etc., se constituyen en una nueva tecnología de construcción del género y la subjetividad. Este nuevo ecosistema está reorganizado a partir de los 90 con la penetración capilarizada de Internet y la tecnología celular como nueva tecnopornopolítica del género y el sujeto. El actual estado de situación, con la centralización y omnivigilancia operada por las corporaciones globales como Google, Facebook/Instagram, Microsoft, Twitter, etc., dista mucho de sus objetivos originales como prótesis subjetiva cyborg para pensar generándose gran cantidad de reacciones en contrario, pro-descentralización frente a las grandes corporaciones como el movimiento del software libre, EFF, Anonymous, Proyecto Tor, Solid, Decentraland, etc. En los últimos años, gracias a la tecnología blockchain, ahí es donde nos entran, el tema de la criptomoneda, surgen las criptomonedas, no solo como desafío a las corporaciones globales financieras, sino también, a partir de 2017, los modelos DAO, de autoorganización horizontal sin autoridades en donde el voto de cada elemento del sistema vale igual que otro. En el presente curso recorreremos algunos de los importantes aspectos que permiten repensar categorías esenciales de la biopolítica sobre las que se construyeron originalmente la psicología, la sociología, la antropología y el psicoanálisis, entre otras, para pensar las subjetividades de modelos abarcativos adecuados a la sociedad contemporánea. Dios santo, qué verborrea. Bueno, os lo he leído todos estos son la fundamentación, es lo que pone aquí, los fundamentos del... Ojo, que hay mucho más. Está objetivo general, objetivos específicos, contenidos, marco conceptual, metodología de trabajo, modalidad de cursada. Vamos, que yo creo que si te lees solo esto, ya has hecho el máster o lo que sea esto, el curso de extensión, no hace falta mucho más. Bien, el curso en cuestión empieza el 29 de agosto, dentro de apenas menos de 15 días, y termina el 27 de septiembre. Sale, según veo aquí abajo, por 3.500 pesos, unos 25 euros al cambio. A ver, más no se puede pedir por menos dinero. Pues nada, muchas gracias, Sebastián. He procurado leerlo sin reírme, aunque en algún momento a punto he estado de que se me escapase la carcajada. En estas cosas se gasta el dinero del gobierno argentino. Claro, luego dirán que no les llega para devolver lo que le deben al FMI. Debe de ser que pueden irle a
a la mujer esta Georgieva, la directora del Cristalina Georgieva, pueden ir diciéndole que no devuelven el dinero porque es hegemónica, esencialista, blanca, euronorteamericana. Ya está, si se quedan tan a gusto. O que es un sujeto que está en el tema fármaco porno tecnobiopolítico y que por eso no les devuelven el dinero. Igual les funciona. Georgieva les dice yo, bueno, con tal de no aguantarles, que no paguen, pero que no me vengan con una de estas. Bien, vamos ahora con David, que es de Colombia y que nos habla de la polémica que se ha armado en España por lo de la espada de Bolívar. Vamos, que Petro sacó durante su toma de posesión del cargo y que aquí en España se ha convertido en uno de los temas del verano. Buenas noches, quisiera dar un comentario sobre la polémica gratuita que han montado en España sobre el episodio que pasó con el rey de España y con la espada de Bolívar durante la ceremonia de posesión del presidente Gustavo Petro. En mi opinión, luego como colombiano, la polémica es bastante gratuita, como ya se dijo, puesto que aquí, aparte de quizás una nota de prensa o un Twitter de alguien no muy relevante, no ha habido mayor comentario. La inmensa mayoría de la prensa ha estado enfocada en el análisis de las reformas que ha presentado el gobierno en su primera semana de gobierno, siendo la estelar la reforma tributaria. El asunto con la espada no ha tenido mayor relevancia, ni siquiera leve, y eso es porque en Colombia la espada de Bolívar no tiene o no representa mucho, simbólicamente hablando, la independencia de España, sino que es un símbolo de justicia. Esto se debe a una de las muchas citas de Simón Bolívar, o que se le atribuyen a él. Una de ellas es: hasta que no haya justicia en Colombia, no envainaré mi espada. Por lo tanto, el hecho de mostrar la espada de Bolívar desenvainada, lo que simboliza es que en Colombia no hay justicia, pero que se está en búsqueda de ella, que es lo que me imagino el presidente electo Gustavo Petro quería expresar o simbolizar cuando la sacó a pasear. Algo que no hay que ser muy conocedor de la historia para intuirlo, debido a que él mismo en una de sus últimas entrevistas antes de las elecciones mencionó esto mismo. Entonces, esa, digamos, mini polémica que se ha hecho en España por cuenta de lo que hace o deja de hacer el rey, al menos aquí en Colombia, se ha visto con extrañeza, porque se le está dando un significado que no le corresponde a algo que no debería, que no lo es, que no debería tenerlo. Muchas saludos, Fernando, me encanta tu programa, te sigo desde hace tiempo ya, sigue así. Pues sí, David, ya sé que en Colombia apenas se ha hablado de este tema, pero sí mucho en España, donde ha actuado como lo que en la jerga periodística se conoce como serpiente de verano. En agosto aquí todo el mundo está de vacaciones y no hay muchas noticias, así que se agarra una y venga, todos a hablar de eso durante días. En este caso la noticia saltó por un tuit de Juan Carlos Monedero, que es un tipo especialmente venenoso y muy hábil para montar este tipo de escandalillos. Por mi parte, yo ya hablé del tema en A la Contra, estaba en León, de hecho la semana pasada cuando lo hice, y también hice un directo en Twitch hace un par de días en el que traté este tema con más detalle. Esa parte del directo, por cierto, no os tenéis que ir a Twitch, la tenéis en el canal de YouTube de La Contra en directo, al que ya deberíais estar suscritos. Bien, pues con esto, queridos, terminamos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del registro del FBI en Mar-a-Lago. A Donaldo le ha caído una pena de telediario de manual, sin sentencia judicial, sin presunción de inocencia y con el FBI en la puerta de su casa. La verdad, siendo interesante, ya no es políticamente relevante. Donaldo es un espía o un expresidente negligente o una víctima de un complot. En todo caso, ya tan solo una banderola política que agitar frente a los contrarios hasta las próximas elecciones. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos, llega La Contra de hoy, 17 de agosto, mañana 18, y estaré de vuelta. Hasta mañana.